¿Dónde estás? Ok. La vez pasada descubrimos una palabra que era lisóngeno o lisóngero, una cosa así, que no sabíamos qué significaba. Bueno, por lo menos yo y por ende ustedes pues, se la pelan como si no supieran. Así que aquí tenemos la definición de lisonjero. El adjetivo lisonjero se utiliza para calificar a aquel o aquello que lisonjea. Me encantan esas pinches definiciones, güey. Es como si contestaras una pregunta con otra pregunta. Es de mala educación, güey. O sea, es de mala educación. Es de mala educación. También hay educación para escribir, también hay educación para leer y se pasan de veras, neta, güey. Pero bueno, el verbo lisonjear, a su vez, alude a halagar, loar o condescender. Por ejemplo, fue tan lisonjero que en lugar de conquistarme me fastidió. De acuerdo a la Real Academia Española, la RAE, una lisonja, es un término que deriva del vocablo octiano. Espérame, déjame voy a la página porque no veo bien. Es un término que deriva del vocablo octiano lausenja. Es un cumplido afectado que se pronuncia para lograr el favor, la voluntad o la simpatía de un individuo, quien es lisonjero, por lo tanto busca congraciarse con alguien mediante alabanzas. O sea, güey, estamos en una página de definiciones y lo menos que pueden hacer es asegurarse que sus pinches palabras, cabrón, estén completas, güey. O sea, enter. Aquí le picas enter, se hace un espacio automático y nombre, pinche raza. Pero bueno, muchas veces el lisonjero incurre en una adulación. Supongamos que un empleado se pasa elogiando desmedidamente a su jefe con expresiones del tipo: usted siempre tiene buenas ideas. La empresa no podría obtener un mejor líder que usted. Es un gusto trabajar bajo sus órdenes. Para el resto de los trabajadores, este sujeto es un lisonjero. O en México le podríamos decir chupatruza, cometruza, barbero, que solo pretende quedar bien con su superior jerárquico para obtener beneficios personales. Toda esa gente que no hace nada más que chuparle la pistola a la otra gente para, pues así lograr sus objetivos, que también es válido, ¿no? Ahora sí que no importa cuántas pijas chupes, pero mientras llegues. Esto hace que el adjetivo suele emplearse de manera despectiva o hasta agresiva. Al calificar a una mujer o a un hombre como lisonjero, se pretende marcar que su intención es cautivar o encantar a aquel que pueda favorecerlo con algo, sin importar si lo expresado es cierto o si está en coincidencia con lo pensado. Retomando el ejemplo anterior, al empleado puede creer que su jefe es un inepto, pero por el contrario, le manifiesta que admira su capacidad. Es importante señalar que en el diccionario de la RAE encontramos una segunda acepción que no habla de halagos exagerados, sino sencillamente de algo que deleite o agrada a los sentidos. Por ejemplo, podemos hablar de una melodía lisonjera o de una brisa lisonjera. Dicho esto, podemos tener una idea bastante clara del significado y las connotaciones de la palabra lisonjero. Es necesario aclarar que a pesar de no tratarse de un concepto demasiado complejo o difícil de entender, no se usa con frecuencia en el habla cotidiana. No, pues no, porque tenemos palabras más interesantes como chupatruza, ¿no? O como barbero, o como... Si conoces algún sinónimo, coméntenlo. Pero bueno, después de este paréntesis cultural, vamos a continuar leyendo nuestro libro. Tenía mucho que no aprendí una palabra nueva, así que pues muchas gracias por eso. Espero que hayan amanecido bien o que anden en vivo, chiquitines. Déjenme nada más ajustar el enfoque. Les digo que según yo siempre estoy listo y nunca lo estoy. Ay, y me voy a comer una galleta. Para traer el hocico bien seco antes de empezar a leer. Porque pues, como esa gente rara que le gusta escuchar a otros, bueno, no rara, más bien, déjenme parafrasear. Como esa gente rara que le gusta escuchar gente masticar. Güey, qué feo. Imagínate si estuviera bien marihuana me muero. Mm. Pero bueno, un lugar donde pasar las fiestas. Para el alojamiento de los representantes de las naciones invitadas, algunas familias prestaron sus casas y otras
se arrendaron para que fungieran como sede y lugar de hospedaje de las delegaciones. Para muchos porfiristas, el hecho de recibir a los extranjeros se convirtió en una manifestación de reconocimiento social y una espléndida manera de mostrar su refinamiento y elegancia. Las casas se eligieron por su localización, elegancia y comodidades. Todas se ubicaban unas cuantas cuadras del sitio donde se desarrollaría la vida social de las delegaciones, Paseo de la Reforma, la Colonia Juárez y en menor medida en la Colonia Roma o en algunas calles próximas al Zócalo. Actualmente, ninguna de estas casas permanecen en pie, con excepción del Palacio Copián, donde aún despacha el secretario de Gobernación. El cuidado que se tomó para elegir esos alojamientos también fue meticuloso. En agosto de 1910, la revista Arte y Literatura, en uno de sus artículos, destacó que estas casas fueron visitadas por doña Carmen Romero Rubio de Díaz, esposa del presidente de la República, quien fue acompañada por Ángeles Terrazas, de Krill, esposa del secretario de Relaciones Exteriores, con el fin de supervisar el mobiliario y las instalaciones de los más modernos aparatos que hicieran más confortable la estancia de las delegaciones, y que fueron donados por el Palacio de Hierro, el Puerto de Liverpool, la Casa Mosler, y en casi todos los casos la decoración fue supervisada por Ignacio León de la Barra. Tiempis. ¿Cuántas veces se ha mencionado al Palacio de Hierro en este libro? Porque estoy sintiendo ahí como un product placement medio raro, como que un poquito de publicidad pagada medio extraña. O tal vez solo era la única tienda, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, ahí en este periodo empezó realmente la mexicanización del mundo, pero también la desmexicanización del mexicano. O sea, a enseñarle y a decirle que todo lo bueno que él podía aspirar a tener venía de Europa. Entonces, pues ni tan independencia ni tan revolución, ¿sí me entiendes? Pero el que no conoce su historia está condenado a repetirle y para eso vemos pendejos como yo, que ni tan pendejos, pero sí muchos como yo, que estamos haciendo esto. Direcciones de donde se hospedaron las distintas delegaciones extranjeras. La delegación de Italia se instaló en la casa de Ignacio Torre y Mier, quien prestó su magnífica casa ubicada en el frente del Caballito. La delegación de Estados Unidos se instaló en el Palacio Copián, en las calles de Bucareli, que el gobierno había adquirido para instalar a la Secretaría de Gobernación. Los representantes de Alemania se hospedaron en la casa de Jorge Gómez de Parada, situada en el Paseo de la Reforma 114, mientras que la oficialidad del Freya lo hizo en la de Hugo Schroeder, banquero y comerciante importante de estos años en la misma avenida Reforma con el número 5. En el caso de la delegación de Japón, la viuda de Braniff facilitó la residencia del Paseo de Reforma 27, mientras que la de China se hospedó en Rosales 9, la de España en la casa del gobernador de la Ciudad de México, Guillermo de Landa y Escandón, en la calle de las Artes 31, y el personal en la calle de Indio Triste 12. Los delegados de Francia en Ribera de San Cosme 15, en la espectacular residencia de Tomás Braniff, los de Honduras en el Hotel Sanz, los de Bolivia en la casa de Juan Delgado, los de Cuba en su propia legación. Por su parte, los representantes de Costa Rica se alojaron en Hamburgo 14. Los de Rusia y Portugal compartieron la misma residencia, como también ocurrió con los de Bélgica y Holanda, quienes se instalaron en Reforma 119. Los delegados de Guatemala, El Salvador y Costa Rica también se alojaron en Hamburgo 14. Brasil y Perú en Liverpool 76, Panamá en Arte 110, Chile, Argentina y Dinamarca en Dinamarca 21, Noruega en Paseo de la Reforma 119, Ecuador, Uruguay, Suiza, Venezuela, Colombia y Grecia en la calle Mérida número 16. La mayoría de estas mansiones estaban decoradas con sedas italianas, damascos, cretonas inglesas y moirés y satines de Francia. Sus salas mostraban muebles de Aubusson con alegorías de la mitología romana. Tenían cómodas de Boulez y marqueterías inglesas. En sus paredes colgaban cuadros a la inglesa y francesa con escenas de caza, paisajes montañosos o mostraban retratos que seguían a pie juntillas los dictados de las dictaduras de las escuelas de Reynolds, Lawrence o Natier, o de las escuelas francesas de Bouquer y Langrillet. Las escenas bucólicas corrían por cuenta de pintores que seguían los pasos de Creuset o Chardin. Solo por excepción en algunas de estas mansiones se hacía presente el arte mexicano del virreinato, a pesar de que muchas de las haciendas tenían capillas con esculturas estofadas o poseían algunas figuras religiosas de marfil tallado en Filipinas o en Goa. El arte prehispánico, por supuesto, que estaba descartado de antemano. ¿Ves? ¿Ves cómo no estoy tan loco? El arte prehispánico, por supuesto, que estaba descartado de antemano. O sea, estamos hablando de una fiesta para reconocer al país y descartas
eliminas, bloqueas, censuras a lo feminazi, la historia del país al que estás reconociendo, güey. Y traes chingadera y media del otro lado del mundo, de los pendejos que nos vinieron a invadir, que ni tan pendejos porque sí nos invadieron. Y escondes todo lo nuestro, ¿sí me entiendes? Aquí es donde empieza realmente esta cultura estúpida de pensar que todo es mejor que México, cuando en realidad tenemos que darnos cuenta que hubo quien fue hasta este tipo de extremos para que el mexicano no se diera cuenta que es una pistola bien parada. Ninguno de los porfiristas se atrevía a romper con los cánones estéticos previamente establecidos, a pesar de las largas temporadas que pasaban en las capitales europeas, sobre todo en París. No tuvieron el gusto para traer a México las obras de Monet, Manet, Renoir o Toulouse-Lautrec o de Picasso, que aún se compraban por nada. Ellos se conformaban con repetir el gusto placiego del siglo XVIII. Ay, cabrón. En estas mansiones había grandes salones en donde los invitados y los familiares se reunían para conversar y escuchar música en los primeros fonógrafos o en las pianolas, siempre que alguien de la familia no tocara un piano de las casas, Erard, Steinway o Broadwood. Por supuesto que, cuando varios de los miembros de la familia tocaban instrumentos de cuerda, también se formaban grupos de cámara. En los patios posteriores de las residencias estaban los baños, la lavandería, los cuartos de criados y las cocheras. Además de sus lujosas mansiones, los porfiristas adinerados tenían a su disposición casinos, restaurantes, hipódromos, teatros, óperas, casas de campo y coches. Uno de los centros sociales de mayor importancia en la capital era el Jockey Club, el cual fue fundado por Manuel Romero Rubio. Se ubicaba en el Palacio de los Azulejos, donde los principales hacendados, comerciantes y banqueros se reunían para jugar bridge y emular a los socios de los clubes ingleses y franceses. ¿Ven? Puro pinche wannabe europeo. Todas esas residencias daban un nuevo tono al paisaje urbano de la capital mexicana. En los primeros Peugeot, Fiat, Panhard o Benz que llegaron al país empezaron a reemplazar a las bailarinas y sedanes jalados por caballos. En tanto en la Ciudad de México, al igual que en todas las de la República, se habían ido sustituyendo las viejas construcciones, o cuando menos, se habían remodelado las fachadas para darles un toque francés. Quizá uno de los cambios más significativos en la decoración fue la adopción del Art Nouveau desde la Ciudad de México hasta la lejana Chihuahua. En ambas existen ejemplos notables de esta escuela, Casa Raquena y Quinta Gameros. Las remodelaciones no solo se llevaron a cabo en las mansiones donde se pernoctaron los invitados de otros países. En aquellos días también se transformaron casas, pasajes, edificios públicos, se edificaron monumentos neorrenacentistas y se colocaron adoquines y bombillas. Al caer la noche, la diversión era salir a ver los focos encendidos. En aquellos días irrumpió un nuevo paisaje urbano. El hierro se comenzó a utilizar a partir de 1855 en el puente del Río de la Piedad, y pronto se generalizó su uso en otros espacios públicos. Hospitales, hipódromos, cárceles, mercados, templos, kioscos, pabellones y grandes almacenes fueron construidos o remodelados con criterios muy similares a los que Eiffel utilizó en la exposición de París. Tal grado llegó esta corriente que Antonio Rivas Mercado, el autor de la Columna de la Independencia, propuso transformar la fachada del Palacio Nacional en un edificio neoclásico europeo. El contraste con la clase media era mayúsculo, pero los que habían escapado de la miseria ocupaban las principales viviendas en las vecindades, en las cuales solo había obras de factura nacional y algunos utensilios eléctricos. Planchas, teteras, cafeteras, instrumentos para baños de María y cojines eléctricos que costaban en promedio 15 pesos. Ay, güey. Pobreza obliga. Una vez que las delegaciones extranjeras quedaron instaladas en las mansiones de los porfiristas adinerados, se llevó a cabo el primer acto protocolario, la presentación de las cartas credenciales que los acreditaban como enviados especiales de sus gobiernos para participar en la conmemoración del inicio de la independencia. Esta ceremonia se organizó por grupos de países y en los distintos días del mes de septiembre. La mayoría se realizó en el Salón Amarillo del Palacio Nacional. Los representantes extranjeros eran recibidos en las puertas del Palacio Nacional, donde llegaban en carruajes descubiertos que circulaban entre la doble valla de tropa que les presentaría los honores militares. Las bandas musicales nunca faltaron. Todas las delegaciones fueron acompañadas por Federico Gamboa, quien siempre portaba el uniforme del ministro del plenipotenciario, una levita oscura con bordados de oro y un bicornio discretamente decorado con unas plumas blancas.
Ellos entraban a palacio custodiados por los ayudantes de campo y los oficiales que estaban a las órdenes discretas del presidente de la República. A las 11 en punto, los recibiría Porfirio Díaz, quien tenía a su derecha a Enrique Secril. Por supuesto que a su diestra nunca faltaron los otros miembros del gabinete: Justino Fernández, secretario de Justicia; Olegario Molina, secretario de Fomento; Manuel González de Cosio, secretario de Guerra y Marina; y los embajadores acreditados ante los gobiernos que acudirían a la ceremonia. Al lado izquierdo de Porfirio Díaz, inexorablemente se encontraban el vicepresidente Ramón Corral, Justo Sierra, secretario de la Instrucción Pública y Bellas Artes; Leandro Fernández, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; y el subsecretario de Hacienda, Roberto Núñez, en sustitución de José Yves Limantour. Además, atrás de ellos, siempre estaban varios oficiales del Estado Mayor Presidencial. Al comenzar el encuentro, los asistentes entablaban una breve conversación y después de la ceremonia pasaban al comedor para disfrutar de un lunch champagne. El formato de las ceremonias fue similar en todas, y el presidente Díaz les dedicó el mismo tiempo. Solo hubo dos excepciones. La última presentación de cartas credenciales se llevó a cabo en el castillo de Chapultepec el 25 de septiembre a las 5 de la tarde, pues a las delegaciones de Rusia, Panamá, Argentina y Noruega no llegaron a los comienzos del mes. Por su parte, la presentación de las cartas credenciales de España recibió un tratamiento especial. El representante de esta nación fue recibido individualmente por Díaz. ¿Por qué? O sea, ¿cómo por qué? Pero bueno. Festejos y recepciones. Fueron muchas las atenciones que el gobierno mexicano prodigió a las 27 delegaciones. Entre ellas destacan banquetes, comidas, recepciones, bailes, garden parties y picnics. Los lugares más ocurridos fueron los edificios emblemáticos de la Ciudad de México: el Palacio Nacional y el Castillo de Chapultepec, que en aquel entonces fungía como residencia presidencial. A estos lugares se sumaron los mejores restaurantes de la época, todos ubicados en el centro de la ciudad, como era el Sylvain, la Mansión Dorí y el Gambrinus. El único gran restaurante que no se encontraba en el primer cuadro era el Chapultepec, que se ubicaba a la entrada del bosque, muy cerca de ahora, donde se encuentra el Museo de Arte Moderno. Los lugares al aire libre más favorecidos fueron el bosque de Chapultepec y el Trívoli del Eliseo, y algunas actividades también se desarrollaron en oficinas públicas como la Secretaría de Relaciones Exteriores, que por esos días inauguró su nueva sede en Avenida Juárez. El programa de las festividades también incluyó desde ceremonias en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, como la que se organizó para las delegaciones latinoamericanas el 16 de septiembre, hasta una sesión especial de la Cámara de Diputados que se llevó a cabo el 23 del mismo mes en honor de los parlamentarios extranjeros presentes en México. Este acto ocurrió en el Palacio de la Minería, la sede provisional del Poder Legislativo, pues el edificio de Donceles se había incendiado y aún estaba por terminarse su reconstrucción, que corría por cuenta del arquitecto de María y Campos. Una mirada a las fiestas y a los protagonistas. En aquellos días se organizaron visitas a las escuelas, al colegio militar, y se llevaron a cabo innumerables actos sociales, como la comida que ofreció el canciller Krill en el restaurante Chapultepec en honor a los cuerpos diplomáticos especial y residente. Lo mismo puede decirse del agasajo que recibieron los militares extranjeros que fueron invitados por miembros del Estado Mayor Presidencial, quienes ofrecieron una gran comida en la tribuna monumental de Chapultepec, acto que fue encabezado por el teniente coronel García Cuéllar, jefe del Estado Mayor, o la función de gala en la cual el Teatro Arbeu, adornado con festones de flores y focos de luz eléctrica, recibió a los miembros del Congreso Americanista, a los profesores invitados a la inauguración de la Universidad Nacional de México y a las comitivas completas. Esta función se llevó a cabo hasta las 10 de la noche, después de que concluyera una recepción en Palacio Nacional. Esa noche se presentó Caballería Rusticana de Magascani y Pagliacci de León Cavallo, que la concurrencia escuchó con agrado y premió con discretos aplausos, los que se tornaron en una verdadera selva cuando el señor general Díaz salió del salón. Las dependencias públicas no se quedaron atrás, pues la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes agasojó a los delegados universitarios y el Consejo del Gobierno del Distrito Federal ofreció algunas recepciones que no necesariamente formaron parte del programa oficial. Algunas asociaciones académicas y científicas, como la Sociedad de Medicina Interna, la Sociedad Astronómica y la Academia de Medicina, se sumaron al festejo
y para sus gremios organizaron veladas en diversos espacios universitarios. Esto fue lo que ocurrió en la Escuela Nacional de Medicina y en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, donde se realizaron solemnes sesiones de carácter científico, literario o musical, o con el día de campo que se ofreció a los congresistas pedagógicos y el concierto al que asistieron los congresistas médicos. Asimismo, muchas otras corporaciones de las distintas materias se sumaron a los festejos con actividades culturales para sus gremios. Todos estaban ansiosos por mostrar los progresos a sus pares, así como su trabajo individual. Otra función especial, que también se llevó a cabo en el Teatro Rebeu, fue la dedicada en honor del cuerpo diplomático y de los marinos alemanes del Freya, quienes asistieron con uniformes de gala. Esta ocasión, en la que se cantó el Lohengrin de Wagner, Porfirio Díaz no asistió, y ocuparon su lugar el vicepresidente Corral y el titular de las Relaciones Exteriores, Enrique Krill, acompañados con sus familias. Por su parte, las delegaciones oficiales también correspondieron con el mismo tipo de actos en varios de los mismos restaurantes, clubes y casinos donde se ofrecieron fastuosos bailes, como ocurrió con los españoles y alemanes. Algunos se realizaron en las sedes diplomáticas, como el banquete ofrecido por la Misión Especial de Estados Unidos, para cuya realización se abrieron los salones de su embajada. El banquete, entre otras razones, destacó por el artístico decorado del hall y de las salas de la casa, y profusión de luces y flores, y la escogida orquesta que amenizó el festival y exquisitó el buffet. Perdón. Ay, voy listo, perdón. Otros banquetes tuvieron como escenario el restaurante Chapultepec, donde las noches del 12 y del 14 donde las noches del 12 y el 14 de septiembre los estadounidenses ofrecieron otros encuentros sociales en los cuales el salón principal estaba sencilla y elegantemente adornado con banderas mexicanas y americanas, plantas tropicales y flores de nuestro valle. La profusa iluminación del local hacía lucir más el servicio de mesa, de cristal y plata, los trajes y tocados de las damas y los vistosos uniformes de diplomáticos y militares. Efectivamente, el restaurante Chapultepec fue uno de los más solicitados. La delegación de Brasil también ofreció una comida en el salón principal, que fue adornado con rosas y banderas de Brasil y México. Los representantes de Japón hicieron lo propio y ofrecieron una cena en este mismo lugar, y la colonia otomana, después de inaugurar el reloj que donó, también ofreció una conquista en este restaurante. La delegación italiana fue la única que realizó un banquete en el Sylvain, que estaba a unas cuadras del Zócalo. Para las fiestas se echó de mano de cuanto espacio público era apropiado para las recepciones. Tal fue el caso del Casino Español, donde se realizó, además de banquetes, un baile en honor del presidente de la República, que dio inicio con el vals espiritual dedicado a doña Carmen Romero Rubio de Díaz, así para el 28 de septiembre. El edificio del casino, que días antes comenzó a ser transformado por arquitectos y decoradores, quedó listo para la ocasión. Quiero que se repita la ocasión. El salón estaba adornado con plantas, flores y banderas y cortinajes e iluminado con profusas luces, multiplicadas en los grandes espejos de los muros. La medida de honor de este banquete, en forma de T, tenía capacidad para 100 personas y fue usada 2 días más tarde, conservando aún la decoración del baile. En el último banquete que se ofreció al gobierno mexicano, al casino alemán le correspondió su turno el 13 de septiembre. En sus instalaciones se realizó el banquete que se ofreció en la colonia alemana a Porfirio Díaz, tras la elevación de la escultura de Humboldt. Según la crónica oficial, el casino fue decorado lujosamente con banderas y flores, y en el salón destinado al afecto se sentaron frente a mesas adornadas de más de 300 personas, y en el fondo del salón aparecía un gran retrato de su majestad Guillermo II. Otro lugar muy solicitado fue el Jockey Club, el Palacio de los Azulejos, donde se alojaba este club exclusivo. Estaba ubicado en la calle de San Francisco, a la que Pancho Villa en 1914 le arrancó la placa y le puso el nombre de Francisco y Madero. En su comedor, donde las mesas ostentaban una guía de follaje y flores en las fuentes de plata, y el servicio era del mismo metal. Se llevó a cabo el 24 de septiembre, el banquete que el gobierno austrohúngaro ofreció al gobierno mexicano. Esta comida tuvo
especial encanto, pues en 1902 México había restablecido relaciones diplomáticas con esta nación, después del rompimiento a causa del funcionamiento de Maximiliano de Habsburgo. Por la tarde, el 3 de octubre, agotadas las fechas para la tanta comida y cena, las misiones especiales de Honduras, Guatemala y El Salvador ofrecieron otro banquete en el mismo lugar. Asimismo, en los salones del Automóvil Club, los cuales se encontraban en la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec, la delegación argentina ofreció un té a la sociedad mexicana. Y a ese mismo lugar, la Junta Superior del Bosque de Chapultepec invitó a los representantes extranjeros a la fiesta de inauguración de sus nuevos lagos, que se llevó a cabo el 22 de septiembre. El último fue un evento que convocó a más de 50.000 personas. Se presentaron fuegos artificiales que representaban un combate naval, al final del cual se inauguró la gran fuente y la iluminación de las calzadas del Milenario. Todo era acompañado por música de bandas y culminó con un desfile de botes alegóricos. La recepción más alejada del circuito de las festividades corrió por cuenta de las delegaciones de Perú y Colombia, pues se realizó en el parque del restaurante de San Ángel Inn el 2 de octubre de 1910. No, lo del 2 de octubre fue en 1968, o sea, todavía faltaban 50 años. Además de las recepciones formales de frac o uniforme militar y las señoras de largo, se llevaron a cabo picnics al mediodía, lunch y un poco más tarde, eventos al aire libre en algunos jardines previamente elegidos. Este fue el caso del día de campo de la delegación holandesa, ofreció al gobierno mexicano el 29 de septiembre. El evento fue en Xochimilco, a donde llegaron los invitados en trenes y recorrieron el agua en canoas. En la orilla del agua se había colocado una mesa con decoración holandesa. Un garden party que resultó muy original fue el ofrecido por los delegados de Suiza y Venezuela el 5 de octubre a las 5 de la tarde en el Club de Tiro Suizo, ubicado en el pueblo de Guadalupe Hidalgo, la actual colonia guadalupeína. Ahí llegaron los invitados que se habían dado cita una hora antes en el centro de la ciudad para abordar trenes eléctricos que los llevarían al lugar donde se encontraban bandas de música, la galería de tiro y el salón de baile, donde fue servido un buffet. En todos los festejos del programa oficial participaron casi los mismos invitados, delegados extranjeros, miembros del gobierno mexicano, militares de ambos países y personajes mexicanos entre los que destacaban terratenientes, comerciantes y banqueros. Porfirio Díaz estuvo presente en muchas de estas celebraciones. El cálculo político cuidaba cada una de sus apariciones. Esto permitió que los miembros de la Comisión Nacional también figuraran en las ceremonias junto a los secretarios de Estado. En la mayoría de los eventos, Díaz usó traje civil, sacó jaquet o abalón, y solo en unas cuantas ocasiones se presentó portando su uniforme militar. El sombrero de copa a veces era sustituido por un bombín. El presidente caminaba siempre erguido, apoyado en un bastón, que era un adorno impecable de su vestuario. Regalos y reconocimientos. El programa oficial buscó con especial cuidado que todas las delegaciones gubernamentales, de manera regional o individual, tuvieran un espacio para participar en los festejos y que ninguna comitiva quedara excluida de los eventos. En muchos casos, las colonias de extranjeros residentes en México se integraron como parte de las delegaciones y fueron objeto de reconocimiento por sus aportaciones a la vida económica, social o cultural del país. Algunas de estas comunidades fueron anfitrionas de eventos sociales en homenaje a México y entregaron regalos como símbolo de apego y gratitud por el buen recibimiento que nuestro país les había dado. Entre las colonias extranjeras que expresaron su deseo de participar y que eran importantes en aquellos días, se encontraban la española, la otomana, que comprendía Turquía y la mayoría de los países del cercano oriente, que aún eran gran parte del imperio que caería con la Primera Guerra Mundial, la francesa, la italiana y la alemana. Los gobiernos de los países invitados también tuvieron gestos de simpatía y agradecimiento por la calidez y amabilidad con la que fueron recibidos y organizados los más variados actos sociales. Algunos de estos gobiernos, más allá del recuerdo de una fiesta social, consideraron fundamental dejar un testimonio material de sus países y su cultura, obras materiales, obras artísticas representativas, devolución de algunos bienes históricos o condecoraciones a Porfirio Díaz. Pero bueno, entonces, monumentos y obsequios. Varios gobiernos regalaron estatuas dedicadas a los próceres o los valores que encarnaban las conmemoraciones. Estos presentes se sumaron a los importantes esfuerzos que también hicieron las colonias para regalar algo a nuestro país con motivo de las celebraciones.
Algunas de las estatuas fueron instaladas, aunque en otras ocasiones la ceremonia se limitó a la colocación de la primera piedra. En el primer caso estuvo Alemania, y en el segundo estuvieron Italia, Estados Unidos y Francia. Italia y Alemania, que eran los más jóvenes países europeos, pues sus procesos de consolidación e independencia se habían iniciado 50 años antes, querían dejar testimonio del lugar que comenzaba a adquirir en el orden internacional. Era un asunto particularmente importante para Alemania, ya que en esos momentos preparaba su ejército y la opinión pública para la guerra que se suponía le permitiría consolidar su papel rector en Europa. Asimismo, era una buena ocasión para proyectar su presencia en México y América Latina. La presencia italiana fue mucho menos significativa. A pesar de esto, ambos países lograron una notoria actuación, particularmente con los monumentos de Garibaldi y Humboldt. Colocación de la primera piedra del monumento de Garibaldi. Esta ceremonia, que se llevó a cabo en la Plaza Orizaba de la colonia Roma el 20 de septiembre de 1910, buscaba recordar al padre de la independencia italiana, quien escribió a Juárez después del triunfo contra el intervencionismo francés: cuando una nación se desembaraza de sus opresores, como le ha hecho México con tanta constancia de heroísmo, merece una palabra de encomio y un saludo de las naciones hermanas. Salve, oh Juárez, veterano de la dignidad humana, salve. Ese entusiasmo fue el que llevó a un campesino del norte italiano a bautizar con el nombre del destinatario de la carta, Benito Juárez, a su hijo de apellido Mussolini. Ándale, güey, esa sí no me la salida, fíjate, chisme, chisme, chisme. Salve, oh Juárez, veterano de la dignidad humana, salve. Este entusiasmo fue el que llevó a un campesino del norte italiano a bautizar con el nombre del destinatario de la carta, Benito Juárez, a su hijo de apellido Mussolini. Los que no ubiquen quién fue Benito Mussolini, pues qué pendejos. Fue uno de los grandes... fue uno de los actores principales de una de las guerras mundiales, según yo de la segunda. Sí, claro, de la segunda, güey. Era amiguísimo de Hitler, güey. Pero bueno, vamos a ver eso próximamente. Perdón, me salió del alma ser como soy. Déjenme censuro esta estupidez porque la gente ya se empezó a despertar y piensan que no estamos ocupados. Ya, vamos a ver. En su discurso, el delegado italiano destacó la similitud entre Hidalgo y Garibaldi, así como la grandeza de la herencia latina que unía a los dos países. Por esas razones, no resulta casual que el mundo ilustrado comentara esta celebración de los siguientes términos. Continuo se escogió a Garibaldi porque representa para ellos muy semejante a lo que representa para nosotros, el padre Hidalgo. El otro orador fue Dante Quisi, un destacado miembro de la colonia italiana y uno de los fundadores del imperio algodonero de Coahuila, Lombardía y Nueva Italia. Por su parte, Porfirio Díaz colocó la primera piedra del monumento con una cuchara de plata que tenía grabada la fecha del evento. El monumento quedó en la esquina de la avenida Chapultepec y la calle de Guaymas. Dentro del cofre de hierro que se depositó en el hueco de la piedra, se guardó la cuchara de plata. Al mediodía, el 13 de septiembre, se escuchó el himno nacional, cuando Porfirio Díaz, con uniforme de general de división, se colocó frente al lugar donde se situaría el monumento en honor de Alejandro de Humboldt, quien en 1803 recorrió la Nueva España y dejó como testimonio de su admiración varios libros, su atlas pintoresco del viaje, el atlas geográfico y físico y, sobre todo, el ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Humboldt fue un viajero incansable y tuvo enormes curiosidades científicas y culturales. Esto hizo que de él se dijera que era el último hombre poseedor de todos los conocimientos de su época, un hecho destacado en los discursos pronunciados de esta mañana. Creo que también tuvo algo que ver ese güey en las cartas de la Constitución gringa. En esta ocasión, Porfirio Díaz llegó caminando a la esquina donde se encontraba la Biblioteca Nacional. Sus pasos transcurrieron en medio de una doble valla de marinos alemanes que le presentaban sus armas. En el pequeño jardín se colocó el monumento tallado en mármol blanco. La escultura representaba un Humboldt de mediana edad. Frente a ella se colocaron coronas del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, del Museo de Historia Natural, de la Sociedad Científica Antonio Alzate, de la Sociedad de Geografía y Estadística y de la Sociedad Geológica Mexicana, y de muchos otros institutos y sociedades científicas cuya presencia estaba estrechamente vinculada con su rol como promotoras del positivismo en México. Esta, sin duda alguna, era una magnífica oportunidad para mostrar a los invitados extranjeros el grado de desarrollo de una visión científica
además de enlazar la historia de la ciencia en México con la historia mundial. Y sobre todo, para dar una prueba más de que México mereció un lugar en el concierto de las naciones. Al final del acto, se escuchó la orquesta Horda Rocabruna, cuyos integrantes interpretaron la obertura La Gruta de Fingal, de Mendelssohn y música de Bach, dos autores fundamentales del repertorio alemán. ¿No? Y además Johann Sebastian Bach fue y será uno de los autores musicales que más ha inspirado a otros artistas, por lo menos de los que hay registro, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ver de lo poco o mucho, de lo mucho poco que sabemos de su vida personal y solo conocemos como que su discurso musical, que está bastante interesante. Mis padres santos y mis mamacitas chulas. El mundo te tiene, ¿no? No hay que grabar. Francia, sin duda alguna, era la nación que mayor influencia tenían las clases adineradas en México, todos mecos. Su vestimenta, la decoración de casas y su arquitectura, la fascinación por expresarse en su lengua, la importación de institutrices para sus hijos, su arte y literatura, estaban estrechamente vinculados con Francia. En efecto, todos los hábitos que caracterizaban su privilegiada vida cotidiana provenían de la cultura francesa. Sin embargo, en las conmemoraciones del centenario, la presencia francesa no fue significativa, aunque ésta se hacía evidente en todos los espacios. Su lengua detallaba los menús de las recepciones, y era franca entre las delegaciones. Asimismo, de su tierra venía el vino de los brindis, la decoración de los eventos sociales y los atuendos de los asistentes. Paréntesis. Solo imagínate que tuviésemos un presidente tan orgulloso de ser mexicano que dejara de traer cuestiones europeas y extranjeras para educar a la raza, güey. Imagínate el nivel que tendríamos hoy. El 11 de septiembre correspondió a Francia dejar testimonio de la figura de uno de los grandes hombres y de su aportación a la ciencia. Para levantar el monumento se eligió el jardín que se encuentra en el Paseo de la Reforma, en contraesquina de la estatua de Cuauhtémoc. Se bautizó al espacio como Jardín Pasteur. La estatua, que representa al científico, tiene una inscripción que dice: Luis Pasteur, la colonia francesa de México, al pueblo mexicano en el primer centenario de su independencia, 1810-1910. Pero ¿saben qué sí se me hace muy chistoso? Como el 11 de septiembre es una fecha que se repite durante la historia para muchas cosas, ¿no? Puede ser para cuando la Tierra quiere tuerquear el mismo día durante 2 o 3 años seguidos, como ahora nos ha estado pasando, como para cuando George Bush decidió tirar sus Torres Gemelas, como para cuando hubo una masacre en Chile, como para cuando. Si le buscas esa pinche fecha, 11 de septiembre en general, tiene efemérides para aventar al cielo, güey. Y no nada más en un país, en todo el mundo, en todo el globo terráqueo. O, dependiendo de tus estupideces de la mente, en toda la tierra plana. Monumento a Washington. En las inauguraciones del monumento no podía faltar la presencia de Estados Unidos, el país que, a pesar de los roces que había tenido en los últimos años, debido a la postura mexicana ante el golpe de Estado en Nicaragua y la cancelación de los permisos a la Armada estadounidense para utilizar la bahía de Magdalena, aún era un gran aliado del porfirismo. Asimismo, cabe destacarlo, esta nación había jugado un importante papel durante el siglo XIX, debido a su liberalismo y las formas republicanas de su gobierno. En los últimos años, dicho papel se había acentuado por el monto de sus inversiones, una cuestión a la que Porfirio Díaz era particularmente sensible, pues los capitales estadounidenses habían ameritado importantes reflexiones junto con su secretario de Hacienda, José Yves Limantour, con el fin de no concentrar la dependencia con el vecino del norte y ampliar las relaciones económicas y comerciales con Europa, sobre todo con Inglaterra y Alemania. Federico Gamboa percibió este clima desde mediados de 1910, pues a propósito de la edición de junio del Current Literature, escribió en su diario: se atizaron insultos graves en el artículo especial al general Díaz. Náuseas me provocó tal artículo por la frecuencia de que algún tiempo acá la prensa yanqui viene lanzando críticas a nuestro presidente. Primero, ya estaba enojado porque les había vendido todo el pedo ferroviario. Entonces imagínate la presión que tenía de las instituciones gringas porque acabaran, güey, ¿no? Porque más ya sabían que se iba a morir. Entonces, bueno, ya estaba viejillo. Y 2 más 2 es 4, forever. Entonces,
la presión extranjera, porque estos culeros acabaran toda la infraestructura para que Kansas, o cómo se llaman los trenes ahorita, al ratito les digo, déjenme acuerdo, porque además pasan aquí al lado de mi casa todos los días, fueran las dueñas de las líneas ferroviarias en México, ¿no? O sea, no era Ferromex, ya no, eran estos güeyes, ¿no? ¿Cómo se llaman? Entonces, pues imagínate, claro, que la presión que tenían, porque este señor ya tenía 80 y tantos años. Era presidente, la presión de ser presidente, de haber sido general, y que la gente en esas épocas creo que vivía hasta los 50, 60 años, güey. O sea, este güey ya había superado las expectativas de vida de todos mis ñeros. Entonces, pues, claro que los pinches gabachos estaban chingue y jode, güey. Pero bueno, a pesar de esos problemas, el Congreso estadounidense entregó $10,000 para los gastos de la delegación que asistiría a los festejos del centenario de la independencia mexicana. El debate para entregar estos recursos pasó al absurdo a la votación mayoritaria. Pasó del absurdo a la votación mayoritaria. Al principio, algunos congresistas plantearon la necesidad de conocer el programa para saber con precisión si se trataba de una corrida de toros. Otros decían que era una exposición, y unos más, burlonamente, preguntaron en la tribuna la razón por la cual no enviaban 15 diputados y otros tantos senadores y representantes del Ejecutivo, en lugar de los 9 planteados. Sin embargo, varios congresistas destacaron la importancia que tenía México como país vecino, como depositario de una inversión de $500 millones, y sobre todo, la amabilidad que había tenido el gobierno de México del entonces presidente Lerdo de Tejada, cuando en 1876 una delegación mexicana estuvo presente en los festejos del centenario de su guerra de independencia. Al final de los debates, los recursos se aprobaron por mayoría aplastante, y con 3 meses de retraso, se comunicó al gobierno mexicano su presencia en las celebraciones. Después de esto, no hubo ningún contratiempo. Como siempre de pinches ridículos los pinches yankees, güey. O sea, como siempre, como siempre, como siempre tienen que ser la vieja que está haciendo la discordia del pastel, güey. O sea, pero bueno. En este contexto, Estados Unidos consideró apropiada la donación de una estatua de George Washington. Wow, gracias. De parte de la colonia americana en México. En octubre de 1910, los residentes llevaron a cabo una suscripción para patrocinar el monumento, y en menos de 4 semanas recolectaron los fondos necesarios. Así, el 11 de septiembre, en una ceremonia sencilla y majestuosa que se llevó a cabo en la plaza de Dinamarca de la colonia Juárez, se puso la primera piedra. La escultura era una obvia alusión al papel protagónico de Washington en la guerra de independencia estadounidense y la influencia que ésta ya tenía en la mexicana. El discurso del representante especial Guild, según se describe en la crónica oficial, fue austero y desprovisto de pompa retórica, mientras que el del embajador Henry Lane Wilson rebosó de galanura y de poesía. Fue un canto al hombre extraordinario que se cierne hoy, no sobre un pueblo, sino sobre todo un continente. En este discurso, Lane Wilson proyectó que el papel protagónico que le gustaba y que creía tener derecho a representar por su cercanía al poder mexicano, hecho probado durante el gobierno de Madero, a quien consideró casi su enemigo personal, hecho que lo llevó a apoyar su asesinato, así como la llegada de Victoriano Huerta a la presidencia de la República. Cuando la política era bien fácil, güey, ¿no? Sin embargo, en esa mañana soleada, la ceremonia transcurrió sin problemas precedida por Díaz, quien, según dice Genaro García, tomó asiento en la plataforma, donde se entrecruzaban el pabellón de las estrellas y la enseña tricolor. Al mediodía del 20 de septiembre, en presencia del delegado especial del emperador Xuantong, conocido como Puyi, último emperador de China, y de un grupo de miembros de la colonia china, quienes se reunieron en el Salón Panamericano de Palacio Nacional, se entregó al gobierno mexicano, representado por Porfirio Díaz, quien portaba en su pecho la condecoración del Dragón de Oro. Perdón. Quien se entregó al gobierno mexicano representado por Porfirio Díaz, quien portaba en su pecho la condecoración del Dragón de Oro. Una docena de muebles de madera riquísima y muy finamente tallada, así como varios cortinajes opulentos y un tapiz maravillosamente bordado. El obsequio fue colocado en uno de los salones de la presidencia. El imperio chino no fue el único que hizo obsequios al gobierno mexicano. Los representantes italianos, con el deseo de dejar de un testimonio de su riquísimo acervo cultural, obsequiaron una reproducción del San Jorge Donatello de una de las más extraordinarias esculturas renacentistas, cuyo original se encontraba colocado en la fachada del Or San Michel, en Florencia, la cual se colocó en un salón de la Escuela Nacional de Bellas Artes el 14 de diciembre, donde aún se puede admirar. Por su parte, el emperador de Japón
regaló 2 tibores de porcelana negra con incrustaciones de oro, perla y nácar, en las que destacaban 2 águilas de cerca de 1 metro de alto. Estos habían formado parte de la exposición japonesa que se montó en el pabellón del Chopo. La crónica oficial señala de manera confusa que la designación que el país entero hizo del señor general Díaz para presidente de un nuevo sexenio y la proximidad de su cumpleaños dieron ocasión al jefe de Estado francés para ofrecer un presente a Porfirio Díaz. La redacción resulta curiosa al señalar su designación y confundir su cumpleaños con el inicio de un nuevo periodo. En todo caso, el regalo, como dice la misma crónica, fue un soberbio vaso de la Fábrica Nacional del Sèvres, decorado con flores. En junio de este año, por recomendación de la joyería La Esmeralda, la colonia otomana pidió a un señor de apellido Oropesa que cotizara el precio de un reloj público. ¿A poco no le suena ese apellido, Oropesa? El Comité Otomano, en una carta de su presidente, afirmaba que el obsequio debía tener características similares a las del reloj chino de Bucareli, pues se colocaría en un pequeño jardín situado en la esquina de las calles del Colegio de Niñas y Cadena, hoy Bolívar y Venustiano Carranza, lugar donde fue instalado el 22 de septiembre. Este monumento, según lo describió la prensa, consistía de una artística torrecilla y un reloj de 4 carátulas que descansa sobre ella. A esta inauguración no asistió el presidente Díaz. Su representante fue el gobernador del Distrito Federal, Guillermo de Landa y Escandón, quien contestó el discurso al señor Antonio Letaif. Entre los regalos del gobierno latinoamericano a los que se guarda registro, destaca el cuadro conmemorativo que obsequió el gobierno de Guatemala. La obra tenía un marco de plata vieja, cincelada, de 42.5 por 30 centímetros, dentro de la cual se encontraba una plancha de plata esmaltada, que representaba la hoja de un calendario foliador, con la fecha correspondiente al 16 de septiembre de 1910. Al pie de la misma se leen 2 efemérides. 1810. Proclama la independencia de México. En el pueblo de Dolores, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla. 1910. Celebra la República Mexicana el primer centenario de su independencia. Cincelado en macizo, el escudo de armas de Guatemala aparece en el centro desde la parte superior del marco. Entre esta hoja y la hoja del foliador estaba una placa esmaltada en mate, con la cual se grabó el nombre de Díaz. Además, al lado de la plancha que contiene la memorable fecha, había 2 escudos esmaltados, el de la derecha con flores del pabellón guatemalteco y el de la izquierda con los de México. Asimismo, Díaz recibió algunas condecoraciones en aquellos días. Le fue entregado el collar de la Orden de Carlos III y el gran collar de la Orden de San Olaf, el cual consistía en un collar de oro y plata y una gran banda roja, orlada con una pequeña franja azul entre 2 vivos blancos, de la que pendía